Mi nombre es Isabella, y siempre he creído en el amor. Creí en él desde que era una niña, corriendo por las calles de Triana, persiguiendo a mi primo Mateo. Era mi héroe, mi mejor amigo. Crecimos juntos en Sevilla, bajo el sol andaluz. Mi madre, Carmen, y yo vivíamos solas desde que mi padre murió. Mateo y su familia vivían a solo unas calles de la nuestra. Éramos como hermanos, inseparables. Él era mi ancla, mi refugio. Recuerdo las tardes de verano, cuando nos sentábamos en el patio, soñando con nuestro futuro, con la casa que tendríamos y los hijos que criaríamos. Nuestro amor era la cosa más pura y hermosa del mundo. Todo el barrio lo sabía. Mi madre siempre me animó, me decía que Mateo era un chico noble, trabajador, un buen hombre. Pero cuando mi madre y la suya hablaron de boda, todo se desmoronó. Mi madre, con esa seriedad que solo yo conocía, dijo que éramos demasiado jóvenes, que Mateo tenía que construir su vida, que nuestra vida sería distinta de la suya. Yo, ingenua, lo entendí como un acto de amor, como si ella simplemente quisiera protegernos. Sin embargo, vi la tensión en el rostro de mi madre. Mateo se alejó. No me refiero a que se mudara, sino a que se encerró en su taller de ebanista. Las llamadas se volvieron escasas, y nuestros encuentros, casi inexistentes. El eco de su risa se desvanecía en mi memoria. Lo extrañaba con todo mi ser. Una tarde, incapaz de aguantar más, lo llamé con el corazón en la garganta. ¿Por qué te has alejado?, le pregunté, con lágrimas en los ojos. Me respondió con excusas sobre el trabajo, el dinero, el futuro. Yo sabía que era mentira. Sentí que se estaba alejando, que nuestro amor se estaba enfriando. Me sentía sola, abandonada, sin entender por qué. Mi corazón se partía en dos. Pasaron meses, casi un año. La vida se volvió gris sin él. Las tardes en el cine, que antes eran nuestras, se quedaron en el olvido. La idea de nuestra boda, nuestro futuro, se convirtió en un sueño lejano. Y entonces, un día, mi madre me dio la noticia. Isabella, me dijo con una sonrisa. Mateo vendrá a vernos. Dice que está listo para hablar. Mi corazón saltó de alegría. Finalmente, mi sueño iba a hacerse realidad. Cuando llegó, me abracé a él con una fuerza que me sorprendió. Él parecía diferente, más maduro, más serio. Me sentí triste al ver que su sonrisa ya no era la misma, pero me sentí feliz al ver que estaba de vuelta. He trabajado duro, mi amor, me dijo. He estado preparándome para esto. Lo llevé a mi lugar favorito, el cine. Nos sentamos en la última fila, a salvo de las miradas. El tacto de su mano me electrificó. Me sentí completa de nuevo. Me susurró al oído, te amo, Isabella. Nada volverá a separarnos. Y en la salida, mi madre nos estaba esperando. Su sonrisa era genuina. Qué bien que lo has sacado de casa, hija, nos dijo con una voz llena de alegría. Se le nota lo feliz que está. Y de repente, mi madre se volvió hacia mí, me guiñó un ojo y me dijo, Mateo ha pasado una prueba muy importante para mí. Ahora sé que serás feliz. No le di más vueltas a su comentario. Era una prueba, pensé. Una prueba de amor. Estaba tan emocionada que no me detuve a analizar lo que ella quería decir con eso. Solo quería que mi cuento de hadas continuara. Y continuó. Mi madre, que antes era tan reacia a la boda, de repente estaba más emocionada que yo. Empezó a planear todo, a hablar de los vestidos, de las invitaciones, de las flores. Y mi madre, a la que le costaba tanto levantarse por la mañana, salía a la calle con una sonrisa en la cara. Y a veces, cuando la veía, me preguntaba de dónde había sacado tanta energía. Un día, la vi con un vestido nuevo, de seda, que parecía un amanecer.
Me di cuenta de que mi madre, en el fondo, era una mujer muy bella. Pero mientras mi madre parecía cada vez más feliz, Mateo parecía cada vez más distante. Se le veía cansado, sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban llenos de una tristeza que no podía entender. Mateo, le dije una noche, cuando volvía a dejarme en mi casa. ¿Todo está bien? Te veo tan cansado. Me sonrió, una sonrisa vacía. Es el trabajo, mi amor. Es solo el estrés. Estaré bien. No lo creí, pero no insistí. La fecha de la boda se acercaba, y la emoción en mi corazón era tan grande que me negué a creer que algo pudiera salir mal. No quería que nada empañara la felicidad de mi sueño hecho realidad. Los días previos a la boda se llenaron de un torbellino de emoción. Mi madre, Carmen, se había convertido en mi mejor aliada. Su entusiasmo era contagioso, y me hacía olvidar la extraña frialdad de Mateo. Mi madre hablaba sin parar de las flores, del banquete y del vestido de novia. Había elegido un vestido de encaje y satén que me hacía sentir como una verdadera reina. Un día, mi madre me llamó con una voz llena de energía. Isabella, el vestido ha llegado, me dijo. Tenemos que ir a la boutique de la calle Sierpes. Tienes que probártelo. Y Mateo nos acompañará. Mi corazón se aceleró. La idea de que Mateo me viera en mi vestido de novia, era la imagen más hermosa que podría haber imaginado. Pero esa mañana, una extraña jaqueca me golpeó, una de esas que te obligan a quedarte en la cama. Me sentí terrible. Intenté levantarme, pero mi madre me detuvo. No, mi amor, me dijo con voz suave. Quédate en la cama. Descansa. Yo iré a la boutique. Le diré a Mateo que me acompañe. Me sentí un poco triste al no poder ir. Pensé que la jaqueca era un mal presagio, una señal de que algo malo iba a pasar. Mi madre se puso su vestido de seda color malva, el que le había visto por primera vez hace poco, y salió de casa. A las pocas horas, Mateo me envió un mensaje: me ha encantado verte en tu vestido. No entendí por qué. Le pregunté y me dijo que me lo probé para su gusto, lo cual era una tontería. Me quedé pensativa, pero no quise darle más vueltas al asunto. Esa tarde, mi madre regresó a casa. La vi de pie en la puerta, con una gran sonrisa. Tenía un brillo en los ojos que me pareció muy extraño. Isabella, me dijo con voz triunfante. Mateo es un hombre muy especial. Es tan observador y sabe tanto de moda. No entendí de qué hablaba, pero su alegría era contagiosa. Luego, la vi sacarse el vestido de seda color malva. Sentí una extraña mezcla de felicidad y de ansiedad. Por un lado, me sentía aliviada de que mi madre estuviera tan feliz. Por otro lado, no entendía por qué su felicidad estaba ligada a un viaje a una tienda con mi prometido. Esa noche, Mateo me llamó. Le pregunté por qué me había mentido, por qué me había dicho que había estado en el taller y no en la boutique. Se quedó en silencio. Luego, me dijo, tu madre te lo ha contado, ¿verdad? Te prometo que todo es por tu felicidad. Y por la nuestra. No entendí nada. Su voz estaba tan tensa, tan cansada. Parecía un hombre que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Me quedé pensativa, y sentí que una sombra se apoderaba de mi corazón. La próxima semana, mi madre me envió a hacer unas compras para la boda. Ve tú sola, me dijo. Necesito hablar con Mateo de algunas cosas. Me sentí muy molesta, pero no dije nada. Mateo estaba en casa de mi madre por horas. Cuando regresó, tenía los ojos llenos de una tristeza profunda. Mateo, le dije. ¿Qué te pasa? No me digas que es el estrés de la boda. Se encogió de hombros. Es solo, que estoy cansado. Pronto todo estará bien, mi amor.
Pero su voz me sonaba a una mentira. No podía más. Mi corazón se sentía como un barco en una tormenta. Tenía que descubrir lo que estaba pasando. Una tarde, me dirigí a la casa de mi madre. La puerta estaba abierta. Pude oír las voces de mi madre y de Mateo. Me acerqué, con el corazón en la garganta. La voz de mi madre era un susurro seductor. Mateo, le oí decir. No te puedes negar a mí. No ahora que he probado tu dulzura. Te necesito. Después de la boda, podremos seguir como estamos ahora. No le diré nada a Isabella. Te juro que no lo haré. Y la voz de Mateo, era de súplica. Por favor, Carmen, no podemos. Esto está mal. Es una locura. Mi corazón se congeló. No podía moverme, no podía respirar. Mis oídos todavía zumbaban. Mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo. La voz de mi madre, tan dulce y tan aterradora a la vez, se repetía en mi cabeza: después de la boda, podremos seguir como estamos ahora. No le diré nada a Isabella. Y la voz de Mateo, llena de dolor: por favor, Carmen, esto está mal. Es una locura. Mi corazón, que antes latía de amor, ahora latía de miedo. Me sentí enferma. Me giré y corrí, tan rápido como pude. No podía ir a casa. Fui a un parque, un rincón silencioso y oscuro. Me senté en un banco, las lágrimas me corrían por las mejillas. La imagen de Mateo, el hombre que amaba, suplicando a mi madre, era una herida profunda en mi alma. ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba pasando? Pasé toda la noche sentada en ese banco, pensando, llorando, intentando encontrar una respuesta. A la mañana siguiente, con el corazón en la garganta, decidí que tenía que hablar con mi madre. Tenía que confrontarla. No podía vivir así, en esta nube de confusión y miedo. Cuando llegué a casa, la encontré en la cocina, haciendo café. Mamá, le dije, mi voz temblaba. Tenemos que hablar. Ella me miró con una sonrisa dulce. Claro, mi amor, me dijo. Tú eres lo más importante para mí. Me senté frente a ella y le conté lo que había oído. Su rostro no cambió, su sonrisa no se desvaneció. Isabella, me dijo con una voz llena de falsa pena. No sé de qué estás hablando. Debes haber oído mal. Le conté palabra por palabra lo que había escuchado. Ella se rió, una risa suave y tranquila. Isabella, mi amor, me dijo. Mateo tiene un problema, un gran problema, un problema del que no puedo hablar ahora. Pero debes saber que he intentado ayudarle. Él no quería que lo supieras, y he jurado guardar el secreto. Mi mente se nubló. ¿Un problema? ¿Qué problema? Le pregunté qué era. No te lo puedo decir, mi amor, me dijo. Él quiere que sea entre nosotros. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué se lo había dicho a ella y no a mí? Me sentí como una extraña en mi propia vida. Pero, lo que oí, lo que dijo de que quiere seguir después de la boda, eso fue. Ella me interrumpió. Isabella, él estaba hablando de nuestro negocio. Él tiene muchas deudas, y yo le estoy ayudando a solucionarlas. Dijo que quería que nuestro negocio continuara después de la boda. Eso es todo. Una parte de mí quería creerle. Era mi madre. La mujer que me había cuidado toda mi vida. ¿Por qué me mentiría? Pero otra parte de mí, mi intuición, me gritaba que lo que oí era algo mucho más oscuro. Salí de casa con la mente en un torbellino. No sabía en quién confiar. La persona a la que más amaba y la persona que más me cuidaba, me mentían. Esa tarde, tuve que ir a la boutique para probarme el vestido de novia.
El vestido, que antes era un símbolo de mi sueño, ahora se sentía como una prisión. Me lo puse, pero la tela, tan suave y elegante, ahora se sentía como una tela de araña. Me miré en el espejo, y vi una extraña en el reflejo. ¿Quién era yo? ¿La mujer que se iba a casar con el amor de su vida o la mujer que se iba a casar con un extraño? Las lágrimas me corrían por las mejillas. No podía seguir con esta farsa. No podía. Esa noche, tomé una decisión. Tenía que hablar con Mateo. Él era mi única esperanza. No podía dejar que nuestra historia terminara así. Me dirigí a su casa, con el corazón en la garganta. Cuando me abrió la puerta, me miró, y vi en sus ojos una mezcla de dolor, de culpa y de miedo. Mateo, le dije, sin rodeos. Sé que estás escondiendo algo. No me digas que es el estrés. Dime la verdad. Dime qué te está pasando. Me miró, y las lágrimas se le corrieron por las mejillas. Isabella, me dijo, pero no continuó. Yo no me moví. Me quedé mirándolo. Dime, le supliqué. Dime qué te ha hecho mi madre. ¿Por qué no puedes dejar de verla? No me mientas. Por favor, dime la verdad. ¿Amas a mi madre? Cuando me abrió la puerta de su casa, mi corazón se sintió como si estuviera hecho de cristal, a punto de romperse. La pregunta que le había hecho se cernía sobre nosotros como una tormenta. Dime la verdad, Mateo. Dime qué te ha hecho mi madre. ¿Amas a mi madre? Me miró con sus ojos llenos de dolor y lágrimas. Sabía que no podía mentirme. La voz se le quebró, y me miró con una sinceridad que me hizo temblar. ¿Isabella? Y entonces, se rompió. Las palabras salieron de él como una cascada, una historia de terror que mi mente no podía procesar. Me contó todo, las condiciones de mi madre, la humillación, los secretos, los juegos perversos. Me contó cómo mi madre lo había chantajeado, cómo lo había obligado a participar en sus juegos para poder seguir con nuestra boda. La historia que me contó era tan horrible que mi mente se negaba a creerla. La imagen de mi madre, la mujer que me había criado, la mujer que yo pensaba que era mi protectora, era ahora la villana de mi cuento de hadas. Me habló de un examen, de cómo mi madre lo había invitado a su casa para probar sus habilidades. Me habló de cómo mi madre lo había obligado a ir con ella a la boutique para verla probarse vestidos, y de cómo lo había humillado. Me contó cómo mi madre lo había llamado, cómo lo había manipulado. Cada palabra era un puñal en mi corazón. Mi madre, la mujer que yo pensaba que me amaba, era un monstruo. Y Mateo, mi Mateo, era su víctima. Isabella, te juro que no quería, me dijo, sus lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo hice por ti. Para poder casarme contigo. Para poder hacerte feliz. Me miró con una desesperación que me rompió el corazón. Me sentí enferma, asqueada, humillada. No era el amor que yo pensaba que era. Era una farsa. No era una historia de amor, era una historia de terror. Mis piernas no podían aguantar el peso de mi cuerpo. Me levanté y salí de la casa, corriendo tan rápido como pude. El aire de Sevilla se sentía frío, el sol se sentía como si me estuviera quemando. Corrí hasta que mis pulmones se sintieron como si estuvieran en llamas. Fui a la única persona en la que podía confiar, la madre de Mateo. Cuando me abrió la puerta, me miró, y vio el dolor en mis ojos. Isabella, ¿qué ha pasado?, me preguntó, con la voz llena de preocupación. Le conté la historia, las lágrimas me corrían por las mejillas. La madre de Mateo me miró con una tristeza profunda. Lo sabía, me dijo. Sabía que algo estaba pasando. Sabía que Carmen no era una persona de confianza. Pero no me sentí mejor. Me sentí peor. ¿Cómo podía vivir con esta verdad? ¿Cómo podía mirar a Mateo, a mi madre, a mí misma, después de todo lo que había pasado?
La idea de casarme con Mateo, el hombre que yo pensaba que era mi príncipe, ahora se sentía como una pesadilla. Era un hombre que había participado en un juego sucio, un hombre que había sido manipulado. Y mi madre era un monstruo. Al día siguiente, con el corazón en la garganta, me dirigí a la casa de mi madre. La puerta estaba abierta. La encontré en la cocina. Mamá, le dije, mi voz temblaba. Sé la verdad. Sé lo que le has hecho a Mateo. Ella me miró, su cara sin una sola arruga, como si no tuviera emociones. Ah, así que ha decidido contarte la verdad, me dijo, su voz era como el hielo. Creí que era más fuerte que eso. Me quedé mirándola. Eres un monstruo, le dije, mis ojos se llenaron de lágrimas. Lo que le has hecho a Mateo, lo que me has hecho a mí, es imperdonable. Se rió. Isabella, me dijo. Soy tu madre. Te he amado toda mi vida. Yo le grité, no. No me has amado. Has jugado conmigo. Has jugado con Mateo. Lo has hecho porque eres una persona cruel. Entonces, su rostro cambió. Su sonrisa se desvaneció y sus ojos se llenaron de una oscuridad que nunca había visto antes. Isabella, mi amor, me dijo. Te equivocas. No le hice esto a Mateo por crueldad. Lo hice por amor. Lo hice por ti. Me quedé helada. No sé de qué estás hablando, le dije. He amado a Mateo toda mi vida. Creía que era un buen hombre, un hombre que te haría feliz. Pero no era así. Lo que te estoy a punto de decir es una cosa que he guardado en mi corazón toda mi vida, pero no puedo guardarla más. Tu padre no era el hombre que pensabas que era. Era un mentiroso, un ladrón, un monstruo. Lo sé porque yo fui la que se casó con él. La revelación de mi madre me dejó sin aliento. No podía moverme, no podía pensar. Las palabras, tu padre era un mentiroso, resonaban en mi cabeza como una campana de muerte. La historia que yo pensaba que era una tragedia, se había convertido en un horror. Mi padre, el hombre que yo creía que era un héroe, era un monstruo. Y mi madre, la mujer que yo pensaba que era una santa, era una víctima. Mamá, dije, mis ojos llenos de lágrimas. ¿Qué dices? Mi madre se sentó en el sofá y me miró con una tristeza profunda. Isabella, mi amor, me dijo. Tu padre me amaba, pero tenía un problema. Era un hombre con una enfermedad del alma. Se sentía vacío, y para llenarlo, se metió en un mundo oscuro, un mundo de mentiras. Y yo, que lo amaba con toda mi alma, me quedé atrapada en ese mundo con él. Y el día que murió, prometí que nunca dejaría que mi hija pasara por lo mismo. Por eso, cuando vi a Mateo, cuando vi que tenía el potencial de ser un hombre como tu padre, tuve que hacer algo. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No era por odio, no era por crueldad. Era por amor. Mi madre, en su mente, me estaba protegiendo. Pero su protección era una locura. Mamá, le dije. Lo que le hiciste a Mateo, no era por mí. Era por ti. Lo hiciste para asegurarte de que tenías el control, para que él no te hiciera lo que mi padre te hizo. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Isabella, mi amor, me dijo. Sí. Tenía que saber que podía confiar en él. Tenía que saber que él no era como tu padre. Y al final, se convirtió en mi consuelo. Se convirtió en mi confidente. Se convirtió en la única persona que me entendía. Mi corazón se hundió. Salí de la casa de mi madre sin decir una palabra. No había nada que decir. La verdad, la horrible verdad, se había revelado. La melodía prohibida ya no era un susurro. Era un grito de dolor, un grito de traición. Esa noche, fui a ver a Mateo. Me abrió la puerta,
con sus ojos llenos de culpa. Me senté en el sofá y lo miré a los ojos. Sé la verdad, Mateo, le dije. No me mientas. Él me miró, y las lágrimas se le corrieron por las mejillas. Isabella, lo siento mucho. Le tomé la mano. No te disculpes, Mateo. Lo entiendo. Me levanté y me dirigí a la puerta. Isabella, ¿qué estás haciendo?, me dijo. La boda es en una semana. Me giré y lo miré con el corazón en la garganta. No habrá boda, Mateo. No podemos. No con esta verdad entre nosotros. No podemos. Nuestro amor, el que yo pensaba que era tan puro, estaba construido sobre una mentira. La melodía de nuestro amor se ha convertido en una canción de traición. Se acercó a mí y me tomó en sus brazos. Isabella, por favor. Te juro que nada de esto es lo que yo quería. Yo te amo con todo mi corazón. Le abracé. Lo sé, mi amor. Lo sé. Pero no podemos. No ahora. No después de lo que ha pasado. No podemos vivir con una mentira. Le di un beso en los labios, un beso de despedida. Adiós, Mateo, le dije, y me fui. Ahora, estoy sentada en mi cuarto, mi corazón roto en 1000 pedazos. La boda ha sido cancelada, y mi vida, mi sueño, mi futuro, se ha desvanecido. El vestido de novia cuelga en el armario, un recordatorio de lo que podría haber sido. La melodía prohibida, la que yo pensaba que era el eco de un viejo amor, es ahora el himno de mi vida rota.